literatura, séptimo grado. El análisis de cuentos de ciencia ficción. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura, en la que estudiaremos el cuento de ciencia ficción. En clases anteriores ustedes analizaron sus características y algunos autores representativos. En esta clase analizaremos algunos cuentos, veremos las particularidades que presenta, ya que el género de ciencia ficción se configuró recientemente en el siglo XIX y se popularizó en el siglo XX. En este se muestran avances científicos y tecnológicos. Recordemos a Julio Verne. Julio Verne, un escritor francés que mucho antes que aparecieran los submarinos, el aire acondicionado, entre otros avances tecnológicos, él ya los mencionaba en sus cuentos. De ahí que la temática principal de los cuentos de ciencia ficción será dar esos avances tecnológicos. En algunos casos veremos que aparecen androides, como los cuentos de Isaac Asimov, entre otras cosas, y analizaremos algo en particular, la intención comunicativa, así como los elementos que conforman el cuento de ciencia ficción. El cuento de ciencia ficción tendrá elementos específicos y entre estos se encuentran los personajes. Los personajes podrán ser personas comunes y corrientes o podrán ser seres del espacio, robots, entre otros. Otro aspecto importante es el espacio. El espacio va a ser descrito minuciosamente ya que se presentan grandes urbes con avances tecnológicos. El otro aspecto de suma importancia es el tiempo. El tiempo estará proyectado en un futuro lejano, cuando ya los avances científicos, tecnológicos están en su cumbre. Isaac Asimov nos presenta androides, la inteligencia artificial muy avanzada. Pero antes de todo, y de que sigamos avanzando en estos aspectos, veamos a uno de los grandes autores de la ciencia ficción, Julio Verne. Y ahora una breve historia de un gran escritor. Jules Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Su padre era un importante abogado y siempre deseó que Julio siguiera sus pasos. Julio despertó su interés por escribir en la escuela al escuchar las anécdotas que contaba su maestra sobre su esposo marinero. En 1849 obtuvo su título como abogado, pero abandonó su carrera para dedicarse a escribir. Su padre, enfadado, dejó de financiarle. A los 22 años de edad, comenzó a escribir obras teatrales que tuvieron un modesto éxito y se convirtió en secretario del Teatro Nacional de París. En 1863 publicó la primera de 60 novelas a las que llamaría Los viajes extraordinarios, entre ellas Vuelta al mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino. Con su imaginación, logró predecir grandes logros científicos posteriores a su época, como el submarino eléctrico, las videoconferencias y los viajes a la Luna. Julio Verne siempre será reconocido por sus magníficas obras y su increíble visión del futuro. Ahora sigamos analizando los elementos que conforman el cuento de ciencia ficción. Los temas. Los temas que abordarán este tipo de relatos son avances tecnológicos, entre otros. ¿Por qué? Porque nos plantean sociedades futuras, donde las sociedades pueden tener contacto con seres de otros planetas, entre otros temas. Ahora bien, ¿cuál es la intención de estos tipos de textos? La intención es presentar una sociedad, en algunos casos, modelo de lo que las escritoras y escritores esperaban fueran las sociedades del futuro, ya que eran proyecciones un siglo antes, 2 siglos o 3 siglos. Pero estos tipos de relatos pueden presentarnos avances tecnológicos, científicos, entre otros. Algunos críticos mencionan que estos autores predijeron muchos avances, pero no los predijeron, sino como dijo Julio Verne, solo retomó algunas cosas que estaban en su génesis y las proyectó. Así fue con el submarino, con los cohetes espaciales, entre otros. Ahora analicemos el cuento anterior. Primero debemos de pensar en los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales? Los personajes principales son dos,
Ra y C-180RG. Estos dos personajes van a presentar características humanoides, pero no son humanos. Uno es un extraterrestre y el otro es un robot. Ahora, el espacio en el que se desarrollan las acciones es una cárcel. Y el tiempo es un tiempo indeterminado porque no sabemos en qué siglo se están desarrollando las acciones. Estas pueden ser 1, 2 o 3 siglos después de la escritura del cuento. Ahora bien, ¿cuál es la intención del autor? La intención del autor es presentar todo aquel conjunto de avances científicos y tecnológicos y las consecuencias que puede tener utilizar esos avances para la guerra. ¿Por qué? Porque pueden infligir daño tanto a la humanidad y, si tenemos contacto con seres espaciales, también infligirles daños o que ellos utilicen esa tecnología para infligirnos daño. Con el análisis anterior, ahora estás preparado para resolver las actividades de tu guía de aprendizaje. Ahora te invito a que veas un video donde se explica los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Ya sabemos lo que son los sustantivos. Son palabras que nombran a las personas, los animales, las cosas, sentimientos, ideas. Para profundizar en los sustantivos tienes este vídeo en la biblioteca. Ahora vamos a ver palabras que acompañan a los sustantivos. Los sustantivos no suelen aparecer solos, generalmente llevan delante otra palabra. Por ejemplo, el coche, ese coche, un coche, 5 coches. Estas palabras que preceden a los sustantivos sirven para concretarlos, es decir, para determinarlos. Por eso decimos que funcionan como determinantes. ¿Qué clases de palabras funcionan como determinantes? Dentro de los determinantes existen una serie de palabras que pueden desempeñar esa función. Estas palabras son los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. Para cada una de estas palabras tienes un vídeo explicativo en la biblioteca que profundiza mucho más en sus usos y formas. ¿Cómo se reconoce un determinante? Como ya te he contado, los determinantes siempre van acompañando al sustantivo y por regla general se encuentran siempre delante de él. Fíjate en estas oraciones. El niño es alto. Aquellos pájaros voladores. 5 casas blancas. En estas oraciones ya sabemos reconocer los sustantivos. En la primera, niño. En la segunda, pájaros. Y en la tercera, casas. Atendiendo a lo que ya sabemos, los determinantes se encontrarán delante del sustantivo. En cada caso, el, aquellos y 5. Esto fue todo por hoy de tu clase de lenguaje y literatura de 7º grado. Recuerda que puedes encontrar esta y otras clases en los sitios oficiales del Ministerio de Educación, así como en la página de Facebook Lenguaje y Literatura 2020. Hasta la próxima.